Se filtra un audio entre dos oficiales rusos y uno de ellos está en el campo de batalla. El audio señala que las tropas rusas están al borde del colapso, mientras Putin muestra su preocupación por la posible pérdida de las elecciones presidenciales del 2024. Una afirmación en la que no creemos. Y en este informe te vamos a contar y a decirte por qué esto nos causa risa. En el audio, ambos oficiales reconocen que les falta un elemento crucial para vencer a los ucranianos. Los servicios de inteligencia ucranianos capturan con mucha regularidad los audios entre las tropas rusas y sus comandantes. Y la razón es porque sencillamente están dentro del territorio ucraniano. La conversación señala que las tropas rusas están teniendo serios problemas con la artillería. Pero si Rusia recibió hace varias semanas atrás varios vagones de tren desde Corea del Norte con municiones supuestamente para el ejército ruso, ¿qué es lo que está pasando con esas municiones? Además, ¿por qué no creemos en la preocupación de Vladimir Putin de perder las elecciones presidenciales? Quédate entonces muy atento a lo que vamos a exponer en este informe, así que no te lo pierdas. Te contamos lo que nadie está diciendo. Por eso te invito a quedarte con nosotros hasta el final de este informe para que puedas sacar tus propias conclusiones y no esperes a que alguien más te lo cuente. Si no te has suscrito a nuestro canal y si te gustan esta clase de informes, te invito a que lo hagas y a que active la campanita de las notificaciones para que no te pierdas nuestras próximas publicaciones. Igualmente, puedes seguir apoyándonos y haciendo tus donaciones para el mantenimiento del canal a través del icono del corazoncito que está en la parte inferior de este video. Y muchas gracias de antemano a todos nuestros queridos donantes. Nuestro especial agradecimiento a José Antonio Zamora y a JEOC por sus continuas donaciones para el mantenimiento del canal y por su importante apoyo a nuestra labor de investigación. A José Antonio y a JEOC les enviamos un caluroso saludo de parte de todo el equipo. Recuerden que su apoyo y sus donaciones nos ayudan a mantenerlos oportunamente bien informados. Iniciamos con el desarrollo de este importante informe. La comunicación entre dos oficiales rusos decía lo siguiente: al borde del desmoronamiento es donde nos encontramos, con un terreno inestable debajo de nosotros. Estamos al borde del colapso. El peso de nuestras cargas amenaza con derribarnos en cualquier momento. Es un lugar vulnerable donde un paso en falso podría enviarnos al caos y a la ruina. Y adicionalmente estamos sin municiones de artillería. Ambos oficiales en el audio, al parecer de rangos medios, se quejaban de las difíciles condiciones del terreno, a pesar de que todavía no ha comenzado a caer nieve. No obstante, las fuertes lluvias están afectando a las tropas del Kremlin, imprimiéndoles baja moral, lo que influye definitivamente en su estado de ánimo para seguir luchando. Pues resulta que Nikolai, el oligarca informante, dijo ayer que el ejército ruso está escaso de municiones de artillería. Y la pregunta es, ¿por qué está escasa esta munición si hace varias semanas atrás recibieron un gran cargamento de municiones desde Corea del Norte? Una fuente con conexiones dentro del Kremlin le dijo a Nikolai que de las municiones recibidas solo el 4% está en buenas condiciones y el resto no sirve para nada. Este es un gran revés para el ejército de Vladimir Putin, que no estaba esperando. Un exoficial del ejército estadounidense dijo que cualquier munición puede sobrevivir por décadas y se atrevió a decir que podría durar hasta 80 años, pero que todo dependía de las condiciones de almacenamiento y de la forma de construcción de esa munición. También depende de la combinación de la mezcla explosiva en su interior. Para empezar, no todas las municiones tienen la misma combinación de ingredientes, por lo que dependiendo de ello se deben tener varias consideraciones. El exoficial dijo que las temperaturas de almacenamiento deben estar entre los 24 y los 32 grados centígrados, constantes. Es decir, que deben ser almacenadas en bodegas con temperatura controlada. Y puso un ejemplo para que podamos entenderlo mejor. Él dice que se han encontrado bombas de la Segunda Guerra Mundial enterradas
en la ciudad de Londres, en el Reino Unido. Estamos hablando entonces de más de 70 años de antigüedad. Estas bombas han sido examinadas en los laboratorios del ejército británico, resultando que se encuentran completamente intactas en su interior. ¿Qué significa esto? Esto significa que como la bomba estuvo enterrada por tanto tiempo, manteniendo una temperatura constante, seguramente entre 24 y 32 grados centígrados, sus componentes nunca se alteraron. Bien, dicho lo anterior, continuamos. Entonces, ¿qué les está diciendo Vladimir Putin a sus tropas? Que en medio de la incertidumbre existe potencial de transformación. De los escombros de nuestras vidas destrozadas, podemos reconstruir algo más fuerte y hermoso que nunca. Es una tarea desalentadora, dice el líder ruso, pero debemos emprenderla si esperamos superar nuestro estado actual. Y la verdad, estas son palabras que no le suben el ánimo a los soldados rusos. ¿Por qué? Porque las tropas continúan desmotivadas y sin ganas de seguir luchando. Y mientras continúa la agotadora contraofensiva de los ucranianos, los aliados occidentales han estado reponiendo su arsenal. Pero según los informes, Rusia continúa con escasez de reservas de artillería. Esto ha provocado que el ejército ruso dependa de la artillería de la era soviética, lo que es un claro indicador de la terrible situación en la que se encuentra. Mientras tanto, las fuerzas de defensa ucranianas han agotado con éxito el arsenal más moderno de Rusia, dejando a Moscú con una pérdida significativa de su artillería, porque no la pueden usar por no tener los proyectiles para ella. Putin, que advirtió sobre esta situación, ahora debe encontrar una manera para salvar al desmoronado ejército ruso. Datos explosivos revelan un aumento asombroso de las pérdidas desde que comenzó la contraofensiva ucraniana en el verano. Se han perdido la friolera de 2.000 piezas de artillería en solo 3 meses, desde prácticamente julio, agosto, septiembre y comienzos de octubre. Iván Stupak hizo un comentario conmovedor, afirmando que no es solo un tropismo o una herramienta de propaganda ucraniana, y afirmó: es realmente un gran problema para los rusos. Los rusos han estado utilizando ampliamente artillería arcaica en los últimos meses. Los rusos han estado utilizando artillería desde el periodo comprendido entre mediados de los años 50 y mediados de los 60, y los tipos de artillería remolcada de 30, de 20, con alcances de apenas 11 millas. Entonces, yo te hago la siguiente pregunta. ¿Con esta artillería obsoleta, crees que los soldados rusos tengan la suficiente fuerza o ánimo para seguir en la lucha? Envíanos por favor tus opiniones y comentarios al respecto. El asesor ucraniano también dijo que el uso por parte de Rusia de sistemas de artillería obsoletos implica una escasez de recursos, debido a que las armas más avanzadas, y esto lo sabemos de sobra, pueden viajar mayores distancias y ser más efectivas. No obstante, Nikolai dice que sí existe la posibilidad de que China les fabrique municiones de artillería, pero para eso tendría que pasar algún tiempo. En pocas palabras, no tienen otra alternativa que depender de esa artillería obsoleta. El próximo año, Vladimir Putin tiene intenciones de invertir fondos adicionales en el ejército, aunque adquirir la artillería necesaria representará un gran desafío, debido a que el acceso a las tecnologías occidentales está restringido. Necesitan maquinaria especializada para fabricar municiones. Para mantener esta tendencia ascendente en un esfuerzo bélico, en septiembre el líder ruso llegó a un acuerdo oficial con el líder norcoreano Kim Jong-un para proporcionar más acceso a la artillería de su país. Por esos días, en una expresión de ansiedad, la Casa Blanca señaló su aprensión ante la posibilidad de que Moscú recurriera a los aliados iraníes para renovar su suministro de drones y misiles, cosa que ya está ocurriendo. Los misiles y los drones estarían reemplazando la artillería rusa. Las tropas rusas estacionadas en Kherson están actualmente bajo una creciente presión por parte de Ucrania.
que declaró la semana pasada que sus tropas habían cruzado el río Dnipro con éxito y habían establecido un punto de apoyo que se consideraba una ganancia estratégica prometedora. Por su parte, Natalia Humeniuk, portavoz del Comando Operacional Sur de Ucrania, reveló que actualmente están haciendo esfuerzos para hacer retroceder a las unidades militares rusas y crear un entorno más relajado a lo largo de la ribera occidental de la región de Kherson y obviamente evadir los bombardeos. Evidentemente, el lanzamiento de artillería por parte de los rusos se hace necesario en un momento en que Ucrania se esfuerza por avanzar en sus operaciones bélicas contra Rusia. Y mientras esto ocurre, Vladimir Putin manifiesta su preocupación por la probabilidad de perder las elecciones presidenciales del 2024. El mandatario ruso parece estar preocupado, según él, por sus escasas posibilidades de ganar las elecciones de 2024, dada la inminente presencia de protestas y agentes extranjeros. ¿Puedes creer eso? Además, un equipo de expertos ha deducido que Putin se siente incómodo con respecto al apoyo que recibe entre los veteranos de guerra rusos, y eso lo han demostrado algunas encuestas. Aunque la popularidad de Putin sigue siendo sólida, según las encuestas que a propósito son realizadas por medios de comunicación estatales manejadas por el propio Kremlin, el Instituto para el Estudio de la Guerra, ISW, de Londres, ha informado que los comentarios del presidente de la Comisión Electoral Central que hizo este martes pasado pueden identificar cierta consternación dentro del Kremlin. Y escucha muy bien esto. De manera inexplicable, nos parece, Putin parece estar preocupado por las próximas elecciones, con el pretexto de combatir la intromisión electoral interna antes de las elecciones presidenciales. El régimen ruso parece dispuesto a incrementar los esfuerzos de censura. Esto lo dice el ISW en su investigación, a la luz de la declaración de la presidenta de la CCA, Ela Pamfilova, quien es leal a Putin. Los comentarios de Putin del 15 de noviembre respaldan esta idea, debido a que insinuó que el gobierno ruso está dispuesto a sofocar cualquier interferencia, ya sea interna o sea externa. Y esto está pasando por varias razones, que ya te vamos a explicar. En Moscú se están llevando a cabo protestas encabezadas por mujeres, mientras los hombres, esposos, hijos, padres, todavía participan en combates en Ucrania. El informe del ISW destaca la ansiedad del Kremlin por recibir un respaldo suficiente para Putin entre los veteranos de guerra rusos. Y la verdad es que esta parte sí es muy importante para Vladimir Putin. Pero las protestas están indicando que el respaldo ha disminuido, el respaldo de la ciudadanía rusa. Y la verdad es que resulta muy extraño que el Kremlin esté preocupado, debido a que el análisis del Centro Levada, un supuesto encuestador imparcial en Rusia, mostró que en octubre de 2020 el 82% de los rusos respaldaron las acciones de Vladimir Putin. En la lista de agentes extranjeros que podrían perturbar las elecciones, según lo que ellos han dicho, figura la fundadora del Consejo de Esposas y Madres, Olga Sukhanova. Su organización, que ya ha desafiado al Kremlin, ha estado movilizando hombres en toda Rusia para luchar en Ucrania, para unirse a la Legión de la Libertad. ¿Qué tal esto? Esto lo cuentan y lo aseguran fuentes fidedignas. Para ilustrar las tácticas utilizadas por las autoridades rusas para obligar prácticamente a los hombres a alistarse en el ejército, citaremos algunos ejemplos. Por un lado, los varones rusos se han movilizado rápidamente para la guerra, y por el otro lado, los están obligando. ¿De qué manera? Quienes no tengan empleo están obligados a servir y a integrar el ejército de Vladimir Putin. Mientras tanto, una mujer llamada Olga Katz, que supuestamente es una esteticista, se ha manifestado contra la guerra. A ella se le negó su solicitud de permitir que los hombres movilizados regresaran a casa después de la guerra, o después de servir algún tiempo en el ejército. Intensificando su promesa de oposición a la guerra, esta mujer ha ratificado su compromiso de seguir
en la defensa de los hombres rusos. Buscando fijar un periodo máximo de movilización, expuso su misión, diciendo: ya es hora de que los civiles lesionados y los que sufren del síndrome de estrés postraumático durante la movilización parcial sean devueltos a sus hogares. Dado que la administración presidencial descuidó los esfuerzos de más de 100.000 individuos que han sido lesionados mentalmente, estos hombres debieron haber regresado a sus hogares de inmediato. Pero se le informó a la señora Katz que solo después del fin de las hostilidades estos hombres regresarían a casa. Es decir, no se sabe cuándo. Bien. Desde antes de la guerra de Ucrania han existido las protestas en Rusia, que no han sido pocas. Y si un supuesto encuestador independiente mostró una favorabilidad del 82% de Putin en 2020, ¿por qué ahora el líder ruso muestra preocupación por perder las elecciones? Esto se trata más bien de una estratagema de desinformación en la que quieren hacer parecer que las cosas se le están saliendo de las manos al líder ruso. Cosa que no es cierta. Ahora, según Nikolai, normalmente el régimen moscovita manipula los resultados de las encuestas a su favor. Obviamente, luego de la fallida invasión, las protestas van en aumento y el líder ruso busca una oportunidad para reprimir mucho más a los manifestantes. Entonces yo te hago la siguiente pregunta. En un régimen como el de Rusia, ¿crees que Putin no vaya a manipular el resultado de las presidenciales del 2024, sabiendo que si las pierde podría ser juzgado por el nuevo gobierno? Su cabeza está en juego y no creo que sea tan tonto como para ponerse él mismo la soga al cuello. Y por hoy hemos terminado nuestro informe. Nos quedamos como siempre a la espera de tus comentarios. Que Dios te bendiga y nos vemos en nuestro siguiente programa.